Ahí está. Bueno, ahí como para que les quede después si necesitan. Bueno, lo que les decía, toma la conceptualización de microclases y hace como un detalle específico de la conceptualización que muchas veces le llamamos observación de clases, formación docente o el registro escrito de clases. Ella va a tomar la conceptualización de microclase y va a desarrollar tres aspectos centrales o tres formas de observar esta microclase. Entonces ella dice, bueno, hay un lugar que es, digamos, que es detenernos en la enseñanza preactiva, o sea, en los modos que se va a llevar a cabo esa clase. Después va a desarrollar una segunda fase, digamos, que sería la interactiva. Trato de simular una clase para poder llevarla a cabo, y donde se muestra todo lo que va sucediendo. Siempre hay un observador que va registrando todo esto que sucede, y bueno, y está como una tercera, sería un tercer modo de aproximarnos a esta clase, que es sobre las percepciones, la construcción de percepciones sobre esta clase que se desarrolló. Entonces ella va haciendo como un relato específicamente de esto, de cómo nos hacemos en microclases, y de esta manera va a proponer algunos ejemplos sobre estas microclases. Entonces Rebeca, estaría acá, en la primera página, a ver si pueden. Acá ella desarrolla, en el primer punto, antes de continuar con los momentos, ella desarrolla ahí lo que les venía diciendo recién, que es la post-activa, que ella le llama como el momento para aproximarnos a esa microclase, y dice, bueno, produce el intercambio de percepciones entre un practicante y la pluralidad de voces, el grupo de alumnos, colegas y los profesores. Ahí es donde es la construcción de las formas de ver esa clase, y siempre dentro de lo que son los profesores son los observadores. Prácticamente cuando ya estamos finalizando el profesorado, siempre el profesor y va, digamos, va haciendo un registro de que el docente desarrolló durante esa clase. Entonces, después de esa clase se hace una construcción de los sentidos, de los significados, de las percepciones que se tuvieron de esa clase, y ahí empieza un diálogo pedagógico y un análisis pedagógico respecto a en qué cosas más, qué cosas me detuve, en cuál le podría haber dado más profundidad, podría haberlo pensado desde otro lugar a la clase, desde las formas en que se dispusieron los estudiantes, cómo me dispuyó, si el pizarrón fue lo central, si fue una clase expositiva o no. Entonces, lo que ella plantea, digamos, es que estos tres modos de aproximarnos a estas microclases se desarrollan en distintas fases, ¿sí? Y por eso da algunos ejemplos específicos, sobre todo para poder entender cuál es esta, digamos, estas microclases, ¿sí? Así que bueno, ahí vamos a ir leyendo como para que ustedes se vayan con ideas, digamos, como para que no se asuste de escribir. Sé que a algunos les cuesta más y por eso expresan más y tratan de... A ver si puedo. Ahí está. Fíjense, dice, lo voy a leer. Momento 1, dice, para la microclase comencé a preparar con mucha anticipación el trabajo. Imprimí láminas que llamaran la atención, consideré los colores. A abogados acostumbrados a trabajar con la oscura letra de la ley les despertara la atención. Líneas en blanco fueron recortadas, pintadas, con colores, estridentes y pegadas sobre la cartulina negra para provocar el contraste visual y memoria, que fuera útil a los fines de la enseñanza y que perduraran en el tiempo. Conseguí un movilizador para leerles sobre el rechazo a una solicitud de cambio de sexo, a fin de conmover sus
a ver, esperen, ahí estamos, sus sentimientos y provocar una sensación de repudio. Eso esperaba. Que llamara su interés por ver cuál era la solución que yo propondría. Busqué ilustraciones que fueran útiles a la comprensión. Entender sería fácil hacerles comprender cuestiones biológicas a abogados, aunque confiaban que algo se pondría en juego de sus conocimientos previos. Las imprimí en color y con epígrafes con el fin de que los conceptos que pudieran escaparse durante la clase sirvieran a quien tuviera interés en el tema, o se les presente un caso futuro. Leí la información encontrada en libros, apuntes e internet. ¿Sí? Bien, ese es uno de los primeros momentos que ella desarrolla, ¿sí? En esto de la anticipación de esa, de esa clase, ¿sí? Que ella le llama enseñanza preactiva. Ella igual se detiene en cómo se desarrolla esa enseñanza, pero no significa, digamos, que sea lo central que ustedes tengan que desarrollar, solamente, digamos, esa relación con el contenido, o sea, pueden describir la escena desde otros lugares también. Este es un ejemplo solamente. Ella se detiene en la microclase en cómo se desarrolla la enseñanza, pero ustedes pueden ver distintos aspectos, eso siempre recuérdenlo, ¿sí? Diferentes aspectos donde me puedo centrar para describir esa escena que me interpeló, ¿sí? Lo que tiene que quedar por ahí de este momento número 1 es principalmente que es una anticipación a esa clase, digamos, de cómo la planifiqué, desde qué recursos utilicé, qué cosas creí que iba a acertar en el estudiantado. En este caso es de formación, también de formación docente, y en esto lo que busca acá es un poco trabajar la construcción de una experiencia que, digamos, que no es exacta, ¿sí? Y que no es equivalente a lo que efectivamente sucedió en ese momento. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta, que a veces ustedes pueden en el registro decir, bueno, yo pensaba esto, pero sucedió otra cosa. Entonces, a partir de los registros y a partir de la observación, de esa autoobservación, esa memorización que ustedes van a ir hacia esa escena educativa, podemos revisar también cuáles fueron esas decisiones didácticas, esas decisiones pedagógicas, tomadas y pensadas en función de proponer luego en el análisis en posibilidades para poder entender el por qué y para qué pensé esas formas o esas decisiones, ¿sí? Eso va a ir después en el análisis, ¿sí? Bueno, les leo entonces otro, recuerden, en lo que Rebecca Nijovic llama microclase, es fase preactiva. Esta, en el momento 3, vamos a leer, dice: yo sentí siendo clase fracasó. Si no les sirvió a ellos, me sirve a mí. ¿A qué se debió? Pienso en primer lugar a la mala elección del tema. Hoy recibí un email de un compañero diciéndome que la clase estuvo muy bien, pero que no di con el público indicado. Agradezco su aliento, pero sé que a la vez que yo lo tendría que haber previsto, porque como alumno, poniéndome en lugar de otro, uno sabe que si no tiene la clase a cargo, lo que desea es facilitar el aprendizaje, no complicarlo. Deberé en lo sucesivo ver cuál es la situación del auditorio antes de elegir el tema. Pero me pregunto, si el tema está dado, ordenado, ¿ir de a poco? Y si el tiempo es escaso, restringir la explicación, adaptarla, buscar otros recursos. Creo que es importante, creo que el uso del cañón o de filminas hubiera sido apropiado. Por otra parte, se presenta la complejidad del tema y el conocimiento del auditorio. Se debe evaluar su comprensión dentro de los límites del tiempo asignado. No se logra su aprehensión en tiempo escaso, pero lo que se me pasó me sirve para pensar. ¿Sí? Bueno, esto es lo que llama después Anijovic, que lo habíamos leído en un comienzo, es
lo de la fase posactiva, que son las percepciones, las significaciones que se dan luego de haber dado la clase. ¿Sí? Por eso en el registro puede haber un juego de lo que realmente sucedió y después de lo que ustedes analicen de ese registro. ¿Sí? Incluso recuerden como recién les compartí el relato de Roberto Apo, a través de lo que había escrito Fontosa, tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver cómo registro y cómo me detengo en esa mirada y cómo analizo y cómo la emoción está acá, porque en algún punto, cuando comienza el análisis, él dice, acá en este momento 3, la clase fue un fracaso. ¿Sí? ¿Cuáles fueron las cosas que para él fueron en esa clase que él había pensado? ¿Sí? Acá Rebeca, al final, después del relato de las dos escenas, dice, en el testimonio transcripto, el practicante incluye los comentarios de los observadores y un cuestionamiento de las ideas previas que fueron su marco de referencia para la planificación de la clase, a la luz de lo ocurrido en el momento interactivo. ¿Sí? Bueno, acá les leo otra, que es la fase número 2. ¿Sí? Esta es una fase número 2, que es digamos que es la enseñanza interactiva, donde ahí lo que se desarrolla es una clase frente a, digamos, al estudiantado, y se pone en juego la anticipación, se registra lo que sucede. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo de una enseñanza interactiva, in situ, en el momento. Se los leo. El profesor pregunta por qué los sofistas eran considerados humanistas. Nadie contesta y el profesor se molesta porque había sido el tema de la clase anterior. El profesor dice, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es Dios? ¿Qué sería la cuestión más importante? Ahora sí, todos contestan en conjunto el mundo. El profesor asiente y explica el cosmocentrismo, como también el relativismo y el escepticismo. M interrumpe, profe, yo encontré en un libro que los sofistas, por ejemplo, se vestían de púrpura para hacerse ver y se sentaban primero en los banquetes. El profesor dice, muy bien, Marcela, los sofistas se vestían de púrpura porque ese era el color que distinguía a la realeza, y ellos se autoproclamaban como los reyes de la palabra, y por ello se sentaban al frente de las reuniones. Los alumnos se encuentran concentrados y ahora sí varios toman apunte. Haciendo las 20 horas, el profesor ofrece algunas cosas que hacían los sofistas, como por ejemplo enseñar el arte de ganar un juicio. Con este ejemplo, si el profesor cierra la clase, los alumnos se encuentran sorprendidos por cómo hacían los sofistas para manipular a la gente y por lo rápido que se pasó la hora. El profesor cierra la clase un poco pasado de hora, ya que eran las 20:07, pidiendo como tarea que investiguen sobre el método socrático y la vida de Sócrates para la próxima clase. ¿Sí? Bueno, esta es el ejemplo que da Rebeca Nijo sobre el momento de la fase número 2, que es la fase interactiva. ¿Sí? Al comienzo dimos dos ejemplos, una de la preactiva y otra de la posactiva, y esta es la preactiva. Perdón, la interactiva. ¿Sí? Y acá les quería leer un poco esto que nos trae como para poder analizar estas escenas, ¿no? Cabe agregar que no solo el practicante aprende en este espacio, también los colegas que observan y analizan la clase desarrollan su capacidad para observar y ofrecer retroalimentaciones que contribuyan al progreso profesional de los colegas
indicando ejemplos, mostrando evidencias, formulando preguntas, describiendo situaciones, aportando conceptos de autor, de alguna teoría, etc. ¿Sí? Esto que Rebekovich realiza es lo que ustedes deberían trabajar de forma grupal. ¿Sí? ¿Qué cosas sus mismos compañeros van a ir diciendo sobre su registro? ¿Sí? Si se filma la práctica, el alumno tiene la posibilidad de llevársela, de observarla, y a la clase siguiente reconsiderarla, relevando nuevas comprensiones, estableciendo nuevas conjeturas, profundizando ideas ya discutidas, y escribiendo algunos lineamientos de trabajo. Cuando analizamos microclase, es necesario considerar en todo momento que la clase en cuestión se trata de una reconstrucción de la experiencia, que no es exacta ni equivalente a lo que efectivamente sucedió en el momento interactivo. No obstante, a partir de los registros de observación, podemos revisar las decisiones didácticas tomadas y pensar en nuevas posibilidades a la luz de las teorías. Lo que tratamos de entender es el por qué y el para qué de esas decisiones, tanto de las efectuadas de la planificación, como de aquellas pertenecientes al momento interactivo de la enseñanza, enmarcadas en un contexto particular, en un espacio y en un determinado. Esta comprensión que se construye no busca generar percepciones en el sentido tradicional de la microenseñanza, lo que es ayudar a pensar alternativas y a compartir propuestas, dudas y experiencias. ¿Sí? Ahí. A ver, espérenme un ratito. Ahí está. Bien, esto es lo que por ahí trataba de poder trabajar desde la propuesta de trabajo práctico número 1, lo que se propone también Rebeca para el análisis de estas microclases. Poder que ustedes, una vez que transcriben, una vez que registran, una vez que traen a la memoria esa escena, esa experiencia educativa que me interpela, poder trabajarla en el adentro del grupo. Eso es lo que, por un lado, se hace un análisis grupal y después se hace un autoanálisis de ese registro. Lo importante es que tengan en cuenta es que, bueno, que va a ser como una revisión desde los marcos teóricos que hemos trabajado en este módulo, por lo menos en lo que es la primera unidad. En este sentido, lo que yo quería hacer hincapié, bueno, es que parte de esta herramienta que es la observación y que es el registro, siempre como que está al servicio de la formación, ¿sí? Porque está, bueno, principalmente lo que quiero que por ahí entiendan es que está centrada en el análisis, pero también implica que uno tome distancia, digamos, de ese recuerdo o de esa memoria, de ese registro, de esa escena, de esa experiencia educativa. Y bueno, constantemente es un ejercicio, digamos, de análisis, y por eso es una experiencia reflexiva que se utiliza mucho en los profesorados, y que bueno, que está bueno que ustedes hoy tengan este acercamiento desde este grado, porque es la manera que también yo en algún momento, nada, como una práctica, llevar un cuaderno y poder escribir y poder desarrollar las cosas que quedaron pendientes de esa clase, que tengo que profundizar para la próxima, aquellas cosas que retomar en la próxima clase para poder hacer más foco, describirla, o sea, digamos, centrar más la mirada en algunos aspectos que quedaron pendientes. Entonces, siempre focalizar qué quiero registrar, qué quiero observar de esa escena educativa, de esa experiencia educativa, de que este registro es un registro situacional, vamos a decirle, implica, digamos, también tener en cuenta que es una renuncia a, digamos, a una comprensión total.
ustedes nunca van a hacer, como recién lo hacía Fontana Rosa, en su escrito, no van a hacer una totalidad digamos, la descripción total de la escena. Sí lo van a hacer desde una mirada y desde un recorte, porque no van a poder recordar todo. Entonces, siempre tengan en cuenta esto, que no es que tiene que estar todo, o de lo que considero todo, a veces no me puedo acordar algunas cosas, pero sí aquello que me interpeló. Entonces, lo que Rebecca Ninjovic también lo propone también en este capítulo, en este desarrollo y a través de estos ejemplos, es que, bueno, que la idea no es congelar momentos, ni prácticas, ni aquellas escenas, digamos, ella dice, bueno, aquí en una hora, sino que se trata de que esas situaciones observadas eso es lo que Rebeca dice, por eso ella hace hincapié en el desarrollo de la escritura en la formación docente desde este lugar, ¿no? De que siempre va a tener la posibilidad de ser cambiante y transformar nuestra práctica. Entonces, desde esos lugares que es importante tener en cuenta esta, este análisis que hace Rebeca sobre las tres fases eh, y las tres aproximaciones hacia la clase, hacia la microclase, a conceptualizar microclase. No le va a llamar observaciones, no le va a llamar registros, sino a la microclase. Desde allí analiza la categoría central que es la enseñanza, pero sí tengan en cuenta esto, ¿no? De qué cosas se tienen en cuenta dentro de lo que yo quiero relatar desde tres momentos específicos, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe, la Sí, verdad que ahora profe. siento que quedó más claro, porque en la clase anterior como que uno no sabía, o sea, de hecho no tiene la pedagogía y no sabía qué teníamos que hacer o por dónde empezar. Digamos que al momento, por lo que entendí ahora, a ver si me quedó claro, digamos que al momento de hacer la narración vamos a tener que pasar por tres etapas. Una sería la preactiva, es decir, bueno, cómo voy a armar yo esa clase, qué cosas voy a poner en esa clase. La interactiva vendría a ser al momento de que yo estoy en la clase, y la posactiva es cómo voy a hacer yo mi autocrítica de cómo fue esa clase y qué cosas debo mejorar o qué cosas debo corregir o cómo sucedió y qué pasó en el momento. Así más o Sí, menos sería. sí, recordá que estas son como tres categorías de Rebeca, ¿sí? Lo que sí, por ejemplo, en lo que sería digamos, una post activa, digamos, lo que ella llama como este análisis posactivo, tiene que ver con lo que ustedes le piden, se le pide específicamente este trabajo práctico número 1, digamos, estas consignas que la van a trabajar de manera individual, ¿sí? O sea, más allá, o sea, fíjense en que hay 2 o 3 preguntas, lo que es la categoría, la instancia individual que ustedes van a tener que hacer ese análisis, ¿sí? Digo, para que un poco traten con lo que les pasó, pero también traten de ir focalizando en esas consignas que se les pide en el trabajo práctico número 1, ¿sí? Y por eso yo lo que planteaba al principio era, pueden desarrollar, digamos, desde un registro de clase, desde un inicio, desarrollo y un cierre, que es lo que comúnmente hace un profesor, un docente, que lo puede ser así, o también dentro de esa desarrollar alguna escena que les haya conmovido también. Por eso creo que no es limitar solamente a una clase, pero sí si decido tener la clase, bueno, obviamente desarrollo los momentos que yo considero, si son 1, 2, 3, 4 momentos, pero también puedo desarrollar una escena, esa escena también tiene que tener un contexto, ¿sí? Por ahí lo que yo les pido es que, por eso yo les di en la ficha, que desarrollen el ambiente, como para poder imaginarme, yo como docente, pero compañeros, dónde estaba yo en ese momento, qué estaba haciendo, con quiénes estaba, era un aula,
no, o estaba, qué sé yo, en la clase de huerta y está el invernadero, llegaron los estudiantes, no llegaron los estudiantes. Bueno, esas cuestiones que tienen que ver con lo que he planificado, con lo que realmente sucedió, y bueno, es como disparadores, ¿sí? Que me habiliten a desarrollar esa escritura creativa. ¿Sí? ¿Qué es lo más difícil? Yo digo que a mí también me costó al principio como esta cuestión de imaginación, de traer eh, por ejemplo, a nosotros nos hacían mucho bien el análisis de la primera clase, cómo fue esa primera clase en el profesorado delante de otros docentes, ¿sí? En formación también. Entonces, teníamos que traer mucho de lo que habíamos planificado, de lo que realmente sucedió, y bueno, pues todo un análisis de las categorías teóricas. Así que, no, pero fue básicamente, hicimos hincapié en la primera clase. Ustedes lo que van a hacer acá es una experiencia educativa dentro de la formación, dentro, digamos, de su trayectoria educativa como docente. ¿Sí? Profe, consulta. Sí.